Mis queridos hermanos, muy buen día y feliz sábado. Estamos muy contentos de entrar a sus hogares y a sus corazones con este programa de escuela sabática, con la modalidad Mi casa, mi iglesia. Agradecemos a Dios porque hoy podemos estar reunidos para exaltar su santo y bendito nombre. Les invito allí en sus hogares a colocarse en pie reverentemente. Vamos a tener la oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Querido Padre que estás en el cielo, exaltado seas por toda la eternidad. En este momento estamos iniciando el programa de escuela sabática para estudiar una vez más y cerrar este ciclo donde nos has hablado a través de las profecías en el libro de Daniel. Permite que el estudio de esta mañana nos ayude a comprender el final de esta historia y qué hermoso saber que muy pronto vas a venir. Que tu bendición repose en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en todos los miembros de la iglesia, y que tu bendición repose en aquellos que en algún momento escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que busquemos en nuestros seminarios el libro número 534. En tu nombre comenzamos.
Hola, buenos días. Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana, la lección número 13. Pero antes que nada, yo quisiera decirles que yo me siento seguro de la guía divina en esta hora, mis hermanos. Hay muchos que se preguntarán, ¿por qué pasa esto? ¿Cuándo terminará? ¿Cómo es que nosotros le sacamos provecho a esto que está sucediendo? ¿Y saben qué, mis estimados hermanos? Me gusta la última opción para aplicarla a la misión. Levantémonos con esa voz en un tono positivo, sin miedos, como aquellos que pertenecen al lado vencedor. Elijo no repetir comentarios atemorizantes, mis hermanos, y sin embargo, hablar como quien fue redimido del peor de los virus, aunque cierren todos los templos, yo adoraré. Muy bien. Vamos de lleno entonces a la lección número 13, que lleva por título Del polvo a las estrellas. Primero que nada, mi estimado hermano, ahí en casa, quiero por favor hacerte una reflexión. Quiero hacerte una pregunta y quiero que por favor ahí lo analices con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué es importante esta lección para tu vida, mi hermano? ¿Sabes lo que significa que Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos del pueblo de Dios? Pues quiero decirte que este repaso nos dará la respuesta a estas preguntas. Pero ahora, mi hermano, quiero que exploremos, quiero que por favor exploremos en este sentido. Las dos últimas lecciones hemos estado viendo la última visión del libro de Daniel. Y en el capítulo 10 pudimos observar cómo se ponía el marco general del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Se vio claramente esto entre la guerra de los zares y el príncipe de Persia y Miguel, el gran príncipe. Pero sobre todo, en el capítulo 11, mis estimados hermanos, remarcamos cómo los imperios mundiales fueron puestos bajo la lupa de todos los detalles. Contemplamos cómo resurgió la Babilonia mística y apocalíptica en la figura del rey del norte. Y ahora, mi hermano, en el capítulo final observaremos cómo se levanta Miguel, el gran príncipe. Pero quiero hacerte una pregunta. Ahí en casa, reflexiónala, analízala. Y la pregunta es, ¿para qué se levanta este gran príncipe? La respuesta es, para llevar al pueblo de Dios a la victoria y definitivamente triunfar sobre el máximo de todos nuestros enemigos, la muerte. Cuando Miguel se levanta, ocurren cosas maravillosas, mis hermanos. Por ejemplo, se purifica el santuario, el Hijo del Hombre recibe el reino frente al anciano de días, y algo importante, cae la roca para destruir todos los reinos físicos y espirituales, y sobre todo, darle lugar al eterno reino de Dios. Pero vayamos a la lección, hermanos. Hay 3 aspectos importantes que esta lección nos habló en esta semana. ¿Cuáles fueron? Vayamos al primero. Miguel, el gran príncipe. En Daniel 10 y Apocalipsis 1 nos hablan estos pasajes y nos hacen referencia a que es el mismo personaje, Miguel y Jesucristo. Este príncipe, mis hermanos, se ha estado revelando durante toda la historia. Y por ejemplo, podemos mencionar algo importante. Daniel capítulo 3 nos hace referencia al cuarto hombre en el horno de fuego. En el capítulo 7 nos hace referencia al anciano de días. Capítulo 8, mis hermanos, era el príncipe de los ejércitos. Y en el capítulo 9 era el Mesías príncipe. Capítulo 10 nos habla que es el varón vestido de lino. Capítulo 12 nos dice que era Miguel, el gran príncipe. ¿Se fijan cómo es que este gran príncipe, este Miguel, ya venía pronunciándose durante toda esta historia profética? Pero vayamos a la Biblia, mis hermanos. Quiero que por favor allí en casa busquen en Daniel capítulo 12, versículo 1. Esta cita es importante. ¿Y qué nos dice? En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cita importante para nosotros, mis hermanos. ¿Qué 3 cosas nos dice este texto acerca de Miguel? Quiero que ustedes lo analicen en casa, mis hermanos. Quiero que muevan esa Biblia, aunque no los escuche, pero estoy convencido de que ustedes estarán corroborando lo que estamos hablando hoy. ¿Qué 3 cosas importantes nos dice este texto acerca de Miguel? Número 1, mis hermanos, que Miguel se levantará. Número 2, es el gran príncipe. Y número 3, está de parte de los hijos de su pueblo. Pero vayamos más allá y hablemos de esa primera expresión que nos dice Daniel 12:1, donde dice que se levantará. Lo que nos viene a la mente puede ser un ejército que se prepara para la batalla. Puede ser que alguien se imagine que viene un libertador. Ya algunos otros reinos, mis hermanos, se instalaron en este mundo, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Pero todos ellos se instalaron en el poder después de ¿qué? De una guerra. Pero ¿saben qué, mis estimados hermanos? Ahora le toca a Miguel, el gran príncipe que viene a enfrentarse al enemigo final, derrocarlo y entonces instalar el reino de Dios. Esto de que se levantará también quiere decir que lo hará ante un juicio, y el objetivo es defender a todos aquellos quienes él está representando. Quiero que tú estés seguro que él te está representando a ti, te está representando a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, y me está representando a mí. ¿Sabes que Miguel nos está defendiendo en el juicio investigador? Pero hablemos ahora de la segunda expresión. ¿Cuál es? El gran príncipe o sumo sacerdote. Cuando Miguel, mis hermanos, nuestro príncipe se levanta, lo hace en 3 calidades. ¿Cuáles son? Como rey, viene a llevarnos al reino que nos ha preparado. 2, como comandante en jefe, viene ¿qué? A protegernos. Y número 3, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. ¿En dónde, mis hermanos? En el santuario celestial. Otra calidad más en la que viene Miguel es que él está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que él nos defiende y nos protege. Es importante recalcar lo que hoy estamos viviendo. Es importante decir cómo es que hoy la humanidad se encuentra, pero para eso tenemos esta gran promesa de Dios. Él va a estar de parte de ¿quién? De los hijos de su pueblo. Fíjense bien, Él nos va a defender y nos va a proteger. Esta expresión está enmarcada en un contexto muy particular, mis hermanos. Vendrá un tiempo de angustia sin precedentes, pero aquí el pueblo de Dios puede estar tranquilo, porque Miguel, frente a sus enemigos, los protege. En el santuario celestial, mis hermanos, los representa y frente al juicio los defiende. Esa es la parte importante que nosotros debemos de entender. ¿Cuál es el papel que juega Miguel al decir que se levanta, mis hermanos? Pues él se levanta ¿para qué? Para que nos pueda proteger, nos pueda ayudar. Y la lección tiene otro tema importante, mis hermanos. ¿Cuál es? La resurrección. Esto, mis hermanos, no es solo uno de los puntos interesantes de esta semana, sino de todo el trimestre. No solamente en esta semana, sino en todo el trimestre nos lo han venido platicando. ¿Y qué nos dice Daniel 12:2? Quiero que lo busquen en sus casas. Quiero que me acompañen a leerlo. Quiero que corroboren lo que aquí estamos hablando el día de hoy. ¿Qué nos dice Daniel 12:2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Una pregunta más para ustedes, ahí en casa. Y sé que las preguntas que hago las analizan, las reflexionan y nos ayudan para poder contestar.
¿Qué dice? ¿Qué significa dormir en el polvo de la tierra? ¿Y cómo puede alguien despertarse de esto, mis hermanos? Para nosotros es claro que la muerte es un sueño, que el Señor Jesús lo declaró en una ocasión con la muerte de Lázaro. Cuando les dijo, Él no está muerto, Él está ¿qué? Durmiendo. Cuando alguien muere, mis hermanos, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue creado. Pero esto nos lleva a ¿qué? Vayamos a Génesis, mis hermanos. Acompáñenme a buscar la cita. Génesis 2, capítulo 2, verso 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Un ser viviente. Pero vayamos a otra cita rápidamente, mis hermanos. Eclesiastés. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Capítulo 12, verso 7. Y dice: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Entonces, mis hermanos, de esto podemos deducir que dormir en el polvo de la tierra es otra forma de hablar de la muerte. Entonces, una pregunta: ¿cómo es posible que alguien despierte de ahí? Esta es una pregunta clave. Y la Biblia, mis hermanos, nos enseña que el milenio o periodo de 1000 años, descrito en Apocalipsis 20, está enmarcado por 2 resurrecciones. Se les llama respectivamente a cada una de ellas la primera y la segunda resurrección. Ambas, mis hermanos, tienen un carácter exclusivo. Y vayamos, por favor, acompáñenme ahí en casa y busquen la cita de Tesalonicenses 4:16. Vamos a ver qué nos dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16. Y dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. El apóstol Pablo nos dice que quienes participarán de esa resurrección serán los muertos ¿en qué? En Cristo, mis hermanos. Esa es la gran promesa. Y vayamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. ¿Qué nos dice? Espero que me estén acompañando en casa con las citas, por favor. Y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Se fijan? ¡Qué hermosa promesa! Se nos indica que la naturaleza que tendrá los resucitados será incorruptible. Y los que estamos vivos, dice la cita bíblica, seremos transformados, mis hermanos. Por eso, ningún impío podrá participar de algo como esto. Por otro lado, mis hermanos, Apocalipsis 20, del 5 al 10, nos indica que después del milenio vendría otra resurrección de la cual participarán los impíos, que cuando se levanten serán engañados por Satanás y que finalmente recibirán el castigo final. Pero mis hermanos, la resurrección que se nos habla en Daniel 12:2 es completamente diferente, porque esta tiene una característica mixta. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Esta resurrección, una característica mixta, porque algunos resucitaremos para vida eterna, para gozar en el cielo con Jesús. Lamentablemente otros, dice Daniel, resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Esto, mis hermanos, nos indica que hay una tercera resurrección, pero que no la podemos llamar así, porque no es después de la segunda, más bien es antes de la primera,
por lo cual la hemos llamado la resurrección especial. De ella, mis hermanos, solo participarán ¿quiénes? Apocalipsis 1:7, ¿qué nos dice? Apocalipsis 1, verso 7, y dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes participarán, mis hermanos? Los que le traspasaron. Por otro lado, los que reciban las bienaventuranzas, como lo dice Apocalipsis 14:13, y quiero que vayamos ahí, por favor. Apocalipsis 14, capítulo 14, verso 13. Dice lo siguiente: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿qué? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué importante es que tú puedas ser esa persona bienaventurada, de morir en el Señor. ¿A partir de qué? De la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Es importante que reflexionemos en esto, mis hermanos. Esta resurrección, esta muerte, los que vivirán para gloria, los que morirán y vivirán pagando ese precio tan caro de no haber obedecido a Dios, junto con Satanás, recibirán el castigo final. Por eso es importante que tú y yo, hoy en día, nos estemos preparando. La pregunta es, ¿tú te estás preparando? ¿Para qué tipo de muerte? ¿Para qué tipo de resurrección? Esa es la pregunta clave. Ojalá que tú y yo nos estemos preparando para esa muerte y esa resurrección que Dios nos está preparando. Pero fíjense bien, vamos al punto número 3 de la lección, los tiempos proféticos, mis hermanos. Y vamos a Daniel 12, Daniel capítulo 12, del 4 al 13. Miren, voy a leer toda la cita porque es importante que podamos entender, comprender qué son los tiempos proféticos, mis hermanos. Porque a veces decimos, es que yo no entiendo, es muy enredoso. Pero bueno, es importante que vayamos a la Biblia, que estudiemos y que analicemos lo que ahí nos dice. Miren, leamos entonces en Daniel 12, del 4 al 13, qué es lo que se menciona acerca de los diferentes tiempos. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. 12:4. Perdón, hermanos, vámonos al 12:4, estaba leyendo otra cita. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Verso 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será, aquí viene lo importante, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán, ¿qué? Cumplidas. Verso 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Verso 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mis hermanos, Daniel 11:40 nos hace una referencia al ataque del rey del sur
y al del norte en el contexto, se refiere esto a algo especial. ¿Qué es lo que pasa? Es la Revolución Francesa en 1798, que es cuando el papado ha caído. Y Daniel 12:4 nos dice y nos indica que este periodo, el tiempo del fin, comienza ¿cuándo? En 1798 y llega hasta la resurrección especial. En segunda instancia, mis hermanos, tenemos los 3 tiempos y medio. Daniel 12:7. Esta es en realidad la segunda vez que en el libro se nos menciona este periodo. La primera de ellas fue en Daniel 7:25, donde se nos indica y se habla de los 1260 años, en los que el cuerno tendría ¿qué? Supremacía. Esto ocurre en ocasión de la ascensión del poder por parte del papado. ¿Cuándo, mis hermanos? 538 después de Cristo. Y culmina con una caída en manos de los franceses, como lo decíamos anteriormente, en el año 1798 después de Cristo. Pero hay un tercer periodo profético. Los 1290 días o 1290 años, mis hermanos, ustedes saben que estamos tratando una literatura profética, apocalíptica, y que el principio del día por año se debe aplicar a los periodos de tiempo. ¿Qué ocurrió en el año 508 después de Cristo? Algo importante. Es la conversión de Clodoveo a la fe católica, al catolicismo. Y esto nos abre la puerta al siguiente periodo profético. ¿Cuál es? Los 1335 años de Daniel, en Daniel 12:12. Pues sí, mis hermanos, si en 1798 se cumplieron 1290 días, llegar a 1335 es avanzar 45 años más. ¿Esto dónde nos ubica, mis hermanos? Esto nos ubica en 1843, después de Cristo, un periodo crucial para nuestra iglesia, ya que en ese año se encontraban en pleno apogeo la predicación milerita de la purificación del santuario, basada en ¿dónde? En Daniel 8:14, y quiero que lo leamos. Daniel 8, verso 14, ¿qué nos dice? Espero que me estén acompañando en casa buscando las citas para que quede bien comprendido. Miren, Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Aquí nosotros tenemos una conexión fabulosa entre Daniel 12:12, mis hermanos, y Apocalipsis 14:13. En ambos casos, mis hermanos, se nos habla de una ¿qué? Bienaventuranza. Esa es la parte importante. Y Daniel nos dice que bienaventurados los que llegan a 1335 días. En Apocalipsis, mis hermanos, se nos dice, bienaventurados los muertos en el Señor, que mueren de aquí en adelante. En ambos casos, mis hermanos, el contexto de la resurrección especial, y nosotros llegamos entonces al último de los periodos proféticos, que nos dice Daniel 12:13. ¿Qué nos dice? Vamos a buscarlo. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y lo hemos llamado el fin de los días. Así que nosotros podemos decir que el fin de los días de Daniel se levantará para recibir su porción o su heredad. Fíjense bien, hermanos, esto nos hace pensar evidentemente en la resurrección de Daniel y que va a recibir esa heredad o su porción. Esto viene un poquito a lo que hizo, una referencia a lo que hizo Josué después de la conquista de Canaán, mis hermanos. Cuando ganaron, cuando llegaron triunfantes, Josué empezó ¿qué? A repartir esa heredad. De igual forma, Daniel 12:13 nos dice, ven, levántate y ven por tu heredad, tu porción, lo que tú has ganado. Esto nos hace pensar evidentemente en que Daniel y tú y yo, cuando resucitemos, cuando Cristo venga, si es que nos ha llevado la muerte, entonces resucitaremos para recibir esa heredad. Esto, mis hermanos, en contraste, nos lleva a la recepción de la tierra prometida. Después de que Miguel haya triunfado sobre los poderes de este mundo, tenemos la seguridad que podemos tener esa recepción en la tierra prometida.
esa heredad que Dios nos ha prometido. Pero fíjense bien, aquí es importante hacer una clarificación. Uno es fin de los días. ¿A qué se refiere? El tiempo del fin, mis hermanos. Esto concluye con la resurrección especial, pero el fin de los días llega con la primera resurrección o resurrección de los justos. Esta es la parte importante que tú y yo debemos de llevarnos en este repaso de la lección. Dios en esta lección nos ha estado diciendo, prepárate, porque el fin está cerca. Y quiero entregarte a ti tu heredad, tu porción, lo que tú has perseguido durante toda tu vida. Has corrido la carrera, ahora tienes tu recompensa. Pero quiero que apliquemos, mis hermanos, quiero que esta lección que estudiamos durante esta semana, la apliquemos. ¿Qué seguridad entonces nos brinda saber que Miguel es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro abogado, mis hermanos? Analiza esta pregunta. Y quiero también que analices un escenario hipotético. ¿Cuál es? ¿Cómo le explicarías tú a una persona joven en la fe la diferencia entre resurrección especial y la primera resurrección? Y de todos los periodos de Daniel 12, ¿cuál es el que te llama más la atención y por qué? Quiero invitarlos a todos ustedes que mediante las redes sociales compartan la esperanza de la segunda venida y de la resurrección. Y como conclusión, mis hermanos, cerrando la lección de esta semana, Miguel se levantará para protegernos de los poderes perseguidores, representándonos, ten la seguridad de que nos representará ante el tribunal celestial y nos librará del poder de la muerte. Ojalá que tú y yo, con esta lección, hayamos aprendido que tenemos un Dios que nos va a defender, que va a estar con nosotros y que en situaciones complicadas de tu vida, Dios, Miguel, Jesús, estará ayudándote. Que Dios te bendiga. Quiero recordarles, mis hermanos, que cuando regresemos el 11 de abril, traigan sus ofrendas de escuela sabática, que las estén guardando ahí en su casa, que las recojan sábado con sábado, como si estuviéramos en el templo del Señor. Y el día que nos reunamos aquí, que vengamos agradecidos con Dios con nuestras ofrendas de escuela sabática. Muy bien, mis hermanos, para terminar, los quiero invitar a que ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, que nos pongamos de pie para hacer una oración. Que tomes de las manos ahí a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y oremos juntos a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gracias infinitas porque nos permite, Señor, comprender, estudiar, analizar y saber que por medio de tu palabra tú nos tienes algo prometido, una heredad que está esperando para que tú nos la puedas entregar, Señor. Te pedimos que lo que hemos estudiado esta semana lo pongamos en nuestro corazón, pero también, Señor, queremos que otras personas conozcan de ti, que otras personas sepan que tú eres un Dios de amor y que sobre todo eres Miguel, nuestro defensor ante el peor de los enemigos del ser humano, la muerte, y que sabemos que tú, el día de mañana, vendrás con trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, Señor, y los que vivan te recibirán en las nubes del cielo. Acompaña y bendice a cada familia aquí representada, Señor, de tu pueblo. Bendíceles y que sobre todo tu Santo Espíritu esté con ellos y no los desampares. Acompáñanos pues a todos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.